Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros los resultados del proyecto M3A. Esta primera parte pues va a participar Servando Álvarez y Marta Romero, ¿no?, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y Servando Álvarez, bastante conocido por los de la Escuela Técnica Superior, ¿no?, de aquí de Sevilla, catedrático de, bueno, de toda España, ¿no?, realmente, ¿no? Catedrático de aquí de la escuela, ya lleva un recorrido más que conocido de 30 años en temas de eficiencia energética en la edificación. Así que, Servando, tuya. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por venir, muchas caras conocidas. Y lo primero que tengo que decir es que esto es una monada, ¿eh? Tiene un punto de diseño, digamos, que sorprende. Muy bien, pues entonces esto es un poco arriesgado el tema, ¿no? Porque estoy intentando vincular dos cosas, sobre todo para sacar unas cifras que en principio entiendo que se pueden consolidar, pero hay, digamos, mucha hipótesis detrás y bueno, el resultado final es discutible, pero a mí me ha parecido interesante. Esto es un trabajo que hemos hecho en común entre miembros del grupo de termotecnia y el grupo de Albert Cuchí de la Politécnica de Cataluña, y bueno, está mandado ya a publicación y nos parece interesante que os lo contemos. Hay mucho debate sobre el tema de pobreza energética, pero hay una realidad clara. Aquí hay digamos, unos cuantos datos. De alguna manera hay muchas personas que no tienen recursos para usar, digamos, para aplicar, digamos, los usos energéticos que harían que su vivienda funcionara según unos estándares de confort, y cuando la gente no tiene recursos para llegar a ese punto, pues sencillamente no lo usa, la vivienda sale de confort y empiezan a aparecer efectos colaterales. Me voy a centrar, como veréis, voy a detraer de todos los usos energéticos, me voy a quedar únicamente con el que afecta a la eficiencia energética de la vivienda. Por lo tanto, voy a sacar primero el global. Al global le voy a quitar los usos de iluminación, electrodomésticos, cocina, etcétera. Me voy a quedar con los usos de calefacción y refrigeración, y a partir de ahí voy a intentar ver la relación que marca, digamos, el título de la presentación. Bueno, lo que ahí pone es que la pobreza energética es una realidad. Daré medidas concretas, pero en cualquier caso la situación se ha agudizado en los últimos tiempos debido a que la gente tiene menos recursos por la crisis económica, y a que la factura energética en general ha aumentado, de forma que tienen menos, tienen que pagar más, y ese es, digamos, el punto de partida. Hay datos, estos son datos de ACA, que una asociación, digamos, que está actualizando. Hay una versión actualizada, pero es de hace un mes o dos, y por lo tanto no habla, la gráfica que tenéis en pantalla no habla de cómo evoluciona el número de hogares en pobreza energética a lo largo del tiempo, y veis cómo la crisis energética, el histograma de barras azules es número de hogares, y los puntos hacen referencia a la escala de la derecha el número de personas. De alguna manera hay una relación directa entre el número de hogares y el número de personas, y se ve una curva, digamos, claramente creciente, y se ven, digamos, unos porcentajes de hogares importantes y un número de personas, digamos, significativo. Cuando la gente no tiene recursos para poner la calefacción y la refrigeración, sencillamente no la ponen, es decir, es de las primeras cosas que caen, de forma que cuando no se pone la calefacción y la refrigeración, como he dicho antes, el edificio sale de confort y empiezan a aparecer problemas colaterales. Un problema importante son las enfermedades, y su caso extremo, que son las muertes, de forma que hay gente que muere cuando está en una situación fuera de confort durante un tiempo prolongado, y hay estadísticas al respecto. Hay gente que tiene enfermedades y por lo tanto es una situación de baja laboral, y hay también baja productividad, o sea que hay un trasfondo económico, digamos, importante, un trasfondo económico que afecta a la sociedad entera, no únicamente a las personas que están en esa situación. Y hay, digamos, más temas alrededor de esto. Por ejemplo, los incendios, una parte significativa de los incendios que se producen en invierno en determinadas comunidades son debidas a que la gente enciende fuego en sus casas tal cual. De forma que esto ha salido varias veces en la televisión con escaso éxito, porque parece que no se ha enterado casi nadie. Vamos, yo sí me he enterado un par de veces. Y en Barcelona hay denuncias de bomberos
que son llamados, digamos, para apagar incendios, motivados porque la gente directamente enciende fuego en su casa. Yo eso lo viví cuando era muy joven, pero esa anécdota, digamos, no la voy a contar porque no, en fin, pero bueno, es algo, digamos, que se hace. Y las consecuencias económicas de unos edificios, digamos, que se colocan fuera de confort, aparece no solamente en España, aparece en muchos lados. España está arrastrada, esto es algo que viene del Reino Unido, que se han inventado prácticamente el término, y aparece en muchos países. Yo quiero comentar aquí el caso de Chile, que activa su reglamentación energética por un problema de coste social, un problema de salud. Es decir, la gente tiene unas viviendas de muy poca calidad energética, inmediatamente la gente intenta colocarse en condiciones de confort, utiliza calderas de biomasa, calderas de carbón, digamos, con un rendimiento malísimo. Hay un aumento de las partículas en suspensión y hay un aumento tremendo de las enfermedades, que es la que activa, de hecho, la reglamentación chilena. Estuvo parada durante mucho tiempo hasta que vieron que era mucho más interesante poner en marcha la reglamentación y bajar el contenido de emisiones en partículas que el coste, digamos, asociado a la rehabilitación de los edificios que estuvieran en condiciones, digamos, claramente fuera y muy ineficientes. Aparecen unas estadísticas de tasa de mortalidad adicional. Estas estadísticas son bueno, aparentemente muy contundentes. El número de personas que mueren en invierno es superior al que mueren en estaciones intermedias, de forma que algo tendrá que ver esto. En el caso de estas estadísticas, están sacadas esta gráfica está sacada tal cual de una publicación de ACA y habla de que el número de muertes adicionales en invierno causadas por un tema de pobreza energética está en un rango. El rango que marco, digamos, a la derecha está la cota inferior, entre un 10 y un 40%, y aquí aparecen dos valores, digamos, de referencia, que es las víctimas de accidentes de tráfico. Entonces, brevemente, el número de personas que mueren en España debido a la pobreza energética supera el número de víctimas de accidentes de tráfico, con lo cual ya tenemos un índice, digamos, para ponernos un poco nerviosos. Y ya hemos entrado un poco en contexto. Les quiero hacer una presentación que va a tener 4 puntos. Una de ellas voy a estimar qué es la pobreza energética. Otra de ellas voy a estimar cuántos hogares, en qué situación, digamos, nos encontramos a nivel nacional y en particular en qué situación nos encontramos a nivel de Andalucía, y voy a dar algunas propuestas de solución para edificación de obra nueva y para edificación existente. Hay unos datos de partida para este estudio que son los que les menciono. Digamos, voy a empezar a partir de algo que parece muy obvio. Voy a ver si las personas que están en una situación de pobreza están en una situación de pobreza energética, porque podrían darse 3 situaciones. Todos los que están en una situación de pobreza están en pobreza energética, ninguno, y una vuelta a la que quiero concluir, que es que hay personas que sin estar en una situación de pobreza sí están en situación de pobreza energética. Por lo tanto, digamos, voy a poner en el caso más dramático. Voy a estudiar simplemente si las personas que están en situación de pobreza están en situación de pobreza energética, en qué zona y para qué tipo de edificio. Lo primero, para llegar a concluir de que hay muchas personas que sin estar en situación de pobreza realmente van a entrar en pobreza energética si los hogares no tienen la eficiencia energética, un nivel de eficiencia energética que también, digamos, voy a plantear. Bueno, la situación, se dice que las personas están en riesgo de pobreza o exclusión cuando viven con bajos ingresos. Esos bajos ingresos se cuantifican como un 60% de la mediana del ingreso equivalente. El ingreso equivalente tiene en cuenta el número de personas de la unidad familiar, de forma que la primera persona cuenta como 1, el segundo adulto cuenta como 0,5, creo que es, el primer niño cuenta como 0,3, etc. Cuando divide los ingresos familiares entre el número de personas ponderados, como he dicho, pues se obtiene lo que se llama el ingreso equivalente. Total, que la mediana de la renta equivalente en España en 2013 fue 13.500. Esto está bajando, de forma que sigue siendo conservador también. 13.500 euros es la mediana de renta equivalente. La mediana, les recuerdo que es el punto que divide a la población en dos partes iguales. O sea, el 50% gana más de la mediana y el 50% gana menos de la mediana. De forma que el 13.500 es la mediana y, por lo tanto, el primer número que les doy es este de aquí, 8.114,2 euros. Todas las personas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo, que es lo que llamamos renta equivalente, es inferior a 8.000 euros, se consideran pobres. ¿De acuerdo?
¿cuándo empezamos a pensar que una persona va a dejar de usar la calefacción y refrigeración? Pues hay un segundo criterio que es discutible, pero que nosotros hemos cogido un rango y otra vez nos hemos puesto la situación más favorable, y es el que dice que el porcentaje máximo de renta que una persona está dispuesta a gastarse en energía es el doble de lo que se gasta la media. De forma que este doble depende de la fuente, pero estamos hablando del 96 y del 12,3%. Dicho de otra manera, la gente se gasta en energía entre un 5 y un 6%. Entre un 5 y un 6% de los ingresos normales se gastan en energía en los hogares, de forma que si alguien se tiene que gastar el doble que eso, empieza a pensárselo seriamente. De forma que aquí tenemos el segundo dato que sustenta el estudio, y es que un hogar está en pobreza energética si tiene que dedicar más del 12,3% de sus ingresos a gastos asociados por la energía. De forma que hacemos el numerito anterior. Tenemos 13.000 euros de renta media equivalente. Los que tengan un 60% menos, es decir, las familias que tengan 8.100 euros están en pobreza, y el 12,3% de esos 8.100 son 998. De forma que si una familia tiene que gastarse más de 998 euros en energía, no se los va a gastar. No se los va a gastar. ¿Cómo dividimos esos 998? Hemos hecho 2 o 3 escenarios, pero digamos funcionan bastante bien. Hemos buscado bibliografía y hemos visto el equipamiento de un hogar de bajos ingresos, qué bombillas tiene, qué de microondas, etcétera, 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 y hemos comparado con los datos oficiales de IDAE del proyecto Spahause, que es un proyecto estadístico de consumo de vivienda que se actualiza cada 5 o 6 años. De forma que tenemos la última edición, que creo que es 2014, y a partir de ahí hemos llegado a la conclusión de que un hogar, digamos, mal equipado, un hogar de bajos ingresos, se gasta 586 euros en energía en todo, menos en calefacción y refrigeración. De forma que hemos cogido todos los consumos, hemos estimado que los consumos que no son calefacción y refrigeración son independientes del clima, es decir, que la iluminación es independiente del clima, electrodomésticos son independientes del clima, y el consumo en cocina, por ejemplo, es independiente del clima, y en agua sanitaria es independiente del clima. Todo eso es muy matizable, pero son sensiblemente independientes del clima. Por lo tanto, hemos quitado de los 998 que teníamos, hemos quitado 586 y nos quedan 411 euros al año. 411 euros al año. Esos euros al año lo hemos pasado a metros cuadrados, hemos supuesto una vivienda media de 70 metros cuadrados y ya tenemos 6 euros por metro cuadrado y año. De forma que si tu vivienda te pide más de 6 euros metro cuadrado año en refrigeración o calefacción, no te los va a gastar. Luego, lo que no te gaste significa que empiezas a dejar el edificio fuera de confort y por lo tanto empiezas a tener, aparte, digamos, de la poca calidad de vida, digamos, de cada uno de los ocupantes, los efectos colaterales de enfermedades, de mortandad, de baja productividad, de polución, etcétera. De forma que nos quedamos con la cifra de 6 euros metro cuadrado y a partir de ahí, digamos, empezamos el segundo punto. La conclusión de la primera parte es que 6 euros metro cuadrado es un umbral. Si tu edificio te pide menos de 6 euros metros cuadrados, tú te lo vas a gastar. Si tu edificio te pide más de 6 euros metro cuadrado, tú no te lo vas a gastar y por lo tanto el edificio va a salir de confort. Ahora vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista reglamentario. Tenemos una directiva actualizada y una hoja de ruta. Esta hoja de ruta ya es antigua, yo la he puesto lo menos 30 veces. Fíjense en el punto final. El punto final es 2015, con lo cual nos coge a huevo. Y el punto inicial es el año 80, que también nos coge a nosotros, que es, quieto ahí, es el comienzo de la NBECT 79, que empezó en el año 80. De forma que los países europeos acometen, digamos, un movimiento desde unos valores altos, esto es Alemania, del orden de 250, a unos valores que fijaros que se están poniendo del orden de 50, 40, y si empezamos a promediar, empezamos a encontrarnos con edificios de energía positiva, que se llama. En cualquier caso, aquí estamos lejos de ese punto, y fijaros que esta curva está limitada superior e inferiormente. El límite superior es lo que se llaman los requisitos mínimos, básicamente el código técnico, que se va actualizando a saltos. Los requisitos mínimos se van actualizando a saltos, y el límite inferior es los edificios de alta eficiencia en cada momento, que están promovidos por la certificación, de forma que el código técnico impone y la certificación, digamos, promueve.
El código técnico aparece arriba, es el límite superior, y la certificación aparece abajo, es el límite inferior que se va también actualizando. La actualización de la certificación consiste en perder letras y aumentar las letras que están por arriba. Todos sabemos los electrodomésticos, por ejemplo, no puede haber un electrodoméstico clase G, pero en un momento dado lo hubo. Cuando había clase G había de D hasta G, pero después se van cayendo letras por abajo y empiezan a aparecer letras por arriba como A+, A++ y A+++, y yo creo que ya 4+. Va a ser ya una pasada, espero que se planten aquí. El caso es que la escala de calificación da mucha información, porque digamos, la escala tiene una filosofía detrás que no se comparte, vamos, sí se comparte, pero está en documentos que no se ha leído nadie. Yo tengo un amigo que tiene un primo que una vez conoció a una persona que dice que abrió uno de los documentos, pero yo tengo dudas. Entonces, esos documentos que se hicieron en esta casa, digamos, dan mucha información que es pública, pero hay que saber, digamos, interpretarla. La escala de calificación se hace con unos criterios, digamos, objetivos. Esos criterios son 2 testigos, 2 puntos de referencia, y tu edificio se compara con 2 puntos pivotes. El primer punto pivote son los edificios conforme a la reglamentación de 2006, eso es para toda Europa. Entonces, en el 2006 hubo una reglamentación nueva que todos conocemos, la actualización del Código Técnico, y en ese momento se hizo un estudio para decir cómo están los edificios que cumplían el Código Técnico 2006, primer pivote. El segundo pivote es el de abajo y es los edificios que ya estaban construidos en el año 2006, de forma que es una primera raya a partir de 2006, suponiendo que se construye estrictamente cumpliendo la reglamentación, y la otra raya es un promedio de todo lo que ya había construido en el año 2006, que se construyó en 1900, 1920, 50, 70, 90, etc. Esa es la primera raya. La raya, digamos, es un valor medio que sostiene de una dispersión. Como ustedes saben, el Código Técnico no impone un valor, el Código Técnico 2006 no impone un valor de consumo, sino un tipo de construcción. De forma que eso es lo que justifica lo que voy a pintar ahora con un poco de suerte. Este es el promedio de esta dispersión que aparece aquí. Lo que aparece en el eje de ordenada es número de casos. Esto es lo que se llama una curva de frecuencia. Y esto es el primer pivote, los edificios construidos, los edificios que cumplen estrictamente la reglamentación del año 2006, y ese es el segundo pivote, los edificios que ya estaban construidos en el año 2006. Como ven, eso es claramente peor. Puesto que, bueno, está todo lo que no ha sido objeto de ninguna reglamentación, más lo que ha sido objeto de reglamentaciones más pobres que la del año 2006. Voy a poner esas 2 curvas juntas, pero en vez de ponerla en forma de curva de frecuencia, la voy a poner en curva de frecuencia acumulada. No puedo poner 2 curvas juntas con un eje de ordenada diferente. En ordenada aparece el número de casos, voy a normalizarla, pero voy a pintar las 2 mismas curvas. Lo que pasa es que ahora están entre 0 y 100, o si ustedes quieren, entre 0 y 1. Antes de nada, para darle emoción, ahí aparece eso, y ahora voy a volver para atrás. Ahí aparecen las 2 curvas pintadas, aparecen los 2 pivotes, y esta curva azul que aparece aquí es la curva de frecuencia acumulada asociada a la curva de frecuencia del pivote del 2006, y esta curva de color, digamos, púrpura, por decir algo, es la curva de frecuencia acumulada asociada a la curva de frecuencia de los edificios existentes en el año 2006. Para que se queden tranquilos, les quiero decir cómo se hizo, porque los edificios, digamos, el valor del consumo asociado a los edificios construidos en el año 2006 y cumpliendo la reglamentación era jugar a los dados. Nosotros sabíamos cuál era la reglamentación, pero no sabíamos cuántos edificios se iban a construir de cada tipo. Por lo tanto, ahí, digamos, nos la jugamos. Sin embargo, en relación con lo ya construido, el riesgo fue menor, porque se hizo un estudio en el cual se dividió digamos, toda la construcción en España se dividió en 5 periodos, que son los que ahí tienen, anterior a 1900, etcétera, 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 y para cada tipo de periodo se definían unas tipologías, para cada tipología unos porcentajes acristalados y orientaciones y unas construcciones. De forma que por ejemplo, vamos a leer un poquito. En el año, para edificios anteriores a 1900, pues había el tipo 1, la tipología 1 unifamiliar de una planta, la tipología 1 también en el caso de 2 plantas, la tipo 2 había poca variedad. A medida que íbamos avanzando empezaban a hacer tipologías nuevas. Por ejemplo, había 8 y 10, aquí tipología 8 y 10, empiezan a aparecer edificios de más altura, obviamente, 9 y 10, tipo 9, en fin.
Cada tipo de eso es algo parecido a esto, es algo cualitativo. Todavía le falta la construcción y los porcentajes acristalados, de forma que había subtipos. Estos son, por ejemplo, los dos subtipos, subtipo 2.1 y subtipo 2.2, correspondientes a esta vivienda en bloque, que es una vivienda tipo vivienda en H, digamos, adosada, una vivienda en H, y así se sacó todo lo que sucedía en cada una de las provincias. De hecho, la provincia se dividió en dos subregiones. Una era la capital de provincia y otra era el resto. De forma que aquí, por ejemplo, tenéis Madrid capital. Madrid capital. Ahí tenéis el porcentaje de edificios correspondiente a la distribución, digamos, que había abajo. De forma que los puntos negritos corresponden a porcentajes muy pequeños. En cualquier caso, ese estudio, digamos, se estudió. Fijaros que lo que aquí está negro, lo que abajo aparece como tipologías poco probables, si tengo suerte, lo que aparece como tipologías poco probables, aquí aparece con unos valores, digamos, muy pequeños. En cualquier caso, la suma de todos los porcentajes que hay arriba es 100. De forma que básicamente esa curva, ese cuadro me dice que el 100% de los edificios de Madrid se distribuyen según las edades que aparecen aquí, según los periodos de construcción y según las tipologías que hay aquí. De forma que ya tenemos un cuadro al cual le tenemos que meter características constructivas. De forma que si se le ponen características constructivas, yo soy capaz de sacar demanda. Si se le meten además el equipamiento que hay, soy capaz de sacar consumo y, por lo tanto, emisiones. Os recuerdo que la certificación, el indicador final es ahora ya consumo y emisiones. Ambos indicadores, digamos, juegan. El que le da lo que se pone en la entrada son emisiones, pero es obligatorio ya que el consumo de energía primaria aparezca como indicador final también. Bueno, esto es para quedarnos de alguna manera tranquilos. Este estudio, además, como no lo hicimos nosotros, pues puedo decir que es un estudio excelente. Ya tenemos esta realidad y ahora con estos dos puntos marcados y con estas dos distribuciones asociadas, se han sacado las clases de eficiencia. Las clases de eficiencia se sacan por percentiles, de forma que no es suficiente tener los dos pivotes y su distribución, sino que hay que tomar un criterio. El criterio de percentiles significa que una clase de eficiencia supone un porcentaje de edificio mayor o menor que ese valor. Por ejemplo, ¿qué es la clase de eficiencia E? Pues la clase de eficiencia E, si nos fijamos, aquí aparece el 0,95. Aquí aparece el 0,95 y, por lo tanto, la clase de eficiencia E dice que, en teoría, los edificios que cumplan el código técnico del 2006, el 5% de ellos estarán en la clase E. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Qué es la clase G? ¿Qué es la clase G? La clase G es el límite entre F y G, marca el 10% de los edificios peores de España, suponiendo que los peores de España son los que existían con anterioridad al año 2006, que es lo más probable. De forma que si tu edificio tiene la clase G, inmediatamente puedes decir tu edificio está en el 10% de los peores. Esa es la clave. A mí no me interesa el valor absoluto, sino el valor relativo. Como hemos dicho, fuera de España en muchos sitios no ponen notas, ponen percentiles. ¿Tú qué nota tienes? Dice, no, yo estoy en el 10% de los mejores de mi clase. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudié en Harvard. Bueno, pues ya está. Ya tiene la vida resuelta. Entonces, no, él no ha dado la nota, ha dado percentiles. Todo lo que aparece ahí son percentiles. Quiero marcar algunos puntos para que lo entendamos. Este es el percentil del 90%. El 90% de los edificios existentes en 2006 entendíamos que era clase G. Este es el percentil del 50. 50 menos 10, 40. Luego la clase F aparecería el 40% y así sucesivamente. Aquí el 5%, en este límite aquí otra vez el 5%, etc. O sea que son percentiles. De forma que esos percentiles son cualitativos, se cuantifican en función de la zona climática. Las zonas climáticas, aquí aparecen únicamente las zonas climáticas antiguas, no son las nuevas son básicamente las antiguas, excepto en Canarias, donde apareció la zona climática alfa, y ahí tenéis cómo las zonas climáticas dividen España en letras y números. Las letras es una división, digamos, escalada, progresiva en calefacción, y los números son una división escalada en refrigeración, de forma que en principio no todas las combinaciones existen. Lo peor del mundo sería, por ejemplo, una zona climática E4. Tendría el frío de Burgos y el calor de Sevilla,
de forma que eso no existe. Pero sí existen, digamos, muchas de ellas, de hecho 12 existen, y ahí tenéis el porcentaje de habitantes que corresponden a cada zona climática. Si me tuvieran que decir qué zona climática es España, yo cogería la mayor de las letras, que es la letra C, y cogería el mayor de los números, que es el número 3. De forma que por defecto, si alguien llama a la puerta y dice soy una zona climática española y no me dice nada, pues digo, pues tú eres C3. Digamos, es la primera estimación. Quiero que sepan que Sevilla es B4, que Granada es C3, que Madrid es D3, que Burgos es 1, etc. De forma que ahí tenemos la jugada. Ahora voy a combinar ambas cosas. Voy a ver los famosos 6 euros metro cuadrado con una división teórica, que después voy a pasar a una práctica con las últimas estadísticas que tengo, que son de 2015, de julio 2015, y voy a combinar, digamos, ambas cosas. Voy a empezar con obra nueva. La obra nueva entiendo que es la posterior a 2013. De forma que en el 2013, como ustedes saben, se produce un escalón de lo que es la hoja de ruta. Ese escalón es la aparición de la actualización del código técnico, y voy a fijarme en estos dos puntos de aquí. El H1, que hace referencia a las demandas de calefacción y a las demandas de refrigeración. De forma que a partir del año 2013 hay una exigencia en demanda. Voy a pasar de exigencia en demanda a exigencia en consumo, y de exigencia en consumo a coste. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tengo la exigencia en demanda. Me he puesto en el caso más probable, por decir algo, y es que tenemos vivienda en bloque. De forma que entendemos que las personas que están en situación de pobreza energética viven en vivienda en bloque. Si vivieran en vivienda unifamiliares, todavía peor todo. De forma que las tres hipótesis que he hecho hasta ahora son conservadoras. Es decir, entiendo que la realidad es peor de lo que voy a mostrarles. Por lo tanto, vamos a leer esto. Si yo estoy en Sevilla, zona climática B4, tengo marcada mi demanda, porque sería inferior a 15, y tengo marcada mi demanda de refrigeración en la zona climática 4, tiene un valor de 20. Combinando las demandas de calefacción y refrigeración de todas las zonas climáticas, he aplicado esta formulita tan fácil. He cogido las demandas límite, que aparecen en la parte de arriba, las demandas límite aparecen en la parte de arriba. He cogido los rendimientos del sistema de referencia, no sé qué sistema tienen, pero entiendo que el edificio mal construido en una situación, digamos, con ocupantes en riesgo, en situación vulnerable, tiene un sistema malo, el de referencia, no más malo que lo que se llama el de referencia, y adicionalmente le he puesto un coste estimado del energético que en cada caso se usa. No me lo van a creer, pero estoy intentando localizar la flecha con escaso éxito, como ven. De forma que, bueno, vamos a suponer que se están enterando. Las demandas límite las divido entre el rendimiento del sistema de referencia y lo multiplico por el coste del energético. El energético en calefacción es gas natural y el energético en refrigeración es electricidad. Por lo tanto, ahí tienen los números que hemos hecho. En obra nueva, todos los edificios, aplicando la fórmula anterior y con los valores límite, me da el coste en euros metro cuadrado año de las diferentes zonas climáticas. Y todos los costes que aparecen ahí son inferiores a 6. De forma que el mensaje es el siguiente. Si un edificio se construye con posterioridad a 2013 y cumple la reglamentación vigente a partir de 2013, que eso es otro escenario, digamos, bastante optimista, llegamos a la conclusión de que ese edificio no entraría en situación de pobreza energética, puesto que el consumo, el coste asociado al consumo energético de calefacción y refrigeración es inferior a 6, y por lo tanto sus habitantes, si están en situación de pobreza, no de pobreza extrema, si están en situación de pobreza, podían pagarlo. De forma que el colectivo sobre el que me he centrado podría pagar ese coste, y por lo tanto mantendría su edificio en condiciones de confort. Lo que pasa es que estos valores empiezan a ser ya muy bajos, y entonces podemos darle un poco de una vuelta de tuerca a lo que estoy diciendo. Si esos valores de demanda son tan bajos, podemos jugárnosla y decir que por qué no lo hacemos nulo. Porque ahora en el año 2013 podemos tener un código técnico que tiene un escalón, pero hay un escalón que viene, y es el escalón del edificio de consumo de energía casi nulo, que viene en el año 2020, 18 para los edificios
público, digamos, 2020 para todos. O sea, en el año 2020 nos vamos a encontrar ahí en la rayita. Si siguiéramos hasta el año 2020, la cota superior iría prácticamente a cero. La partícula, digamos, gramatical envenenada es casi nulo. Y ahora, hasta donde yo sé, no se sabe cómo de nulo es ese casi nulo. Pero en cualquier caso, digamos, hay un compromiso. No les voy a decir que ya nos han multado por esto, porque para qué vamos a ponernos dramáticos, pero efectivamente ya España ya no ha cumplido con la fase, digamos, de los planes de acción, etcétera, etcétera, pero no pasa nada. Quiero decirle que ese consumo de energía casi nulo es una combinación de cosas, de las cuales ahí tienen unas cuantas. Tenemos un edificio con una demanda reducida, tenemos un rendimiento interesante y algo que yo quiero ponerle, y es una serie de indicadores progresivos. El edificio de consumo de energía casi nulo, según una norma que se está desarrollando de apoyo a la reglamentación, de apoyo a la directiva, en la norma 5200-1, habla de 4 barreras. La primera barrera es la que aparece a la izquierda, que es reducción de la demanda. La segunda barrera es la siguiente, que con un poco de suerte va a aparecer una flecha de un momento a otro, pero no, hoy no es mi día. A ver, voy a hacer algo aquí. Bueno, la segunda barrera hace referencia a los rendimientos. La tercera barrera es la contribución de renovables, y la cuarta barrera hace referencia a importación-exportación, y esto es tremendamente interesante. Todavía no se ha decidido si España va a permitir la compensación, pero esa compensación significa que tú puedes autoproducir, puedes consumir parte de tu producción y puedes exportar, y esa exportación se puede compensar, de forma que está por decidir, pero tú, por ejemplo, puedes producir energía eléctrica, exportarla y compensar un insumo, digamos, de energía, por ejemplo, de gas, simplemente en términos de primaria. Eso es una decisión que tiene que tomar el país. Las propuestas están, digamos, sobre la mesa. Mi apuesta es que si vamos a construir edificios de consumo de energía casi nulo, hagámoslo bien desde el principio. Vamos a construir edificios que no demanden energía o que demanden muy poca. A partir de ahí, el resto queda muy fácil. Nosotros tenemos un juego tremendo en vivienda nueva. Tenemos grado de libertad para hartarnos. Grado de libertad referido al diseño urbano, al diseño de edificios, a los elementos que se colocan en el edificio, a la orientación, porcentaje acristalado, elementos especiales, etcétera. Tenemos tantos juegos que podemos aprovecharlos, tanto en verano como en invierno. Sobre todo en muchísimos sitios donde está más que demostrado que el balance global, digamos, cuadra. De forma que voy a leer lo que ahí aparece, porque entiendo que tiene sentido, no quiero saltarme nada. Nadie dice cómo tienes que llegar a ese edificio de consumo de energía casi nulo, pero tenemos en Andalucía y en general los países de tipo mediterráneo fuentes de calor medioambientales y sumideros de calor medioambientales que hacen posible la obtención de edificios prácticamente pasivos si se usa la inercia. Los alumnos y alumnos míos aquí, que desfachatez. Ah, bueno, sí, hay algunos, no, pero en fin, bueno, no voy a... no saco conclusiones. Vamos, lo voy a atribuir a la falta de la poca comunicación que ha habido con los alumnos, por poner algo. El caso es que se hacen ejercicios de balance global en edificios mensuales y estacionales, y el balance te sale. Es decir, estacionalmente yo creo que no hay ningún edificio en Andalucía que no gana más que pierde en invierno. Lo que pasa es que, claro, gana y pierde con un desfase que no es capaz de aprovecharse, y en verano prácticamente igual. Un edificio con ventilación nocturna puede perder más que gana en verano. Sin embargo, todos sabemos que se pasa frío en invierno y calor en verano. De forma que mi propuesta es, la última frase, es que es posible y obviamente deseable la eliminación total de consumo de calefacción y refrigeración en edificios construidos a partir de 2021, especialmente no, en edificios de vivienda es especialmente posible, y en edificios de vivienda en climas como los climas andaluces es absolutamente viable. De forma que mi conclusión de edificación de obra nueva es que no solamente los edificios construidos a partir del año 2021 sin duda van a ser edificios que no van a tener que
digamos que cuyo gasto energético va a poder permitirse, digamos, sus ocupantes, sino que además esos ocupantes no tendrían por qué tener ningún gasto energético. De forma que esa es una apuesta clara. Y ahí sí que ya no entramos en estadísticas sobre si es el 60% de la mediana de no sé qué, de la raíz cuadrada del neperiano, de la no sé qué, o es lo que sea. Si el edificio es un edificio de consumo de energía nulo porque su demanda es nula o prácticamente nula, sin duda ninguna no estamos hablando de ese tema porque no va a haber un consumo asociado. Voy a poner ahora la tabla entera. Voy a poner la tabla entera que he puesto antes, y ahí aparecen, digamos, unos valores que algunos son inferiores a 6 y otros son superiores a 6. Los superiores a 6 aparecen en rojo. Y ahí tenéis las zonas climáticas en fila y los límites entre zonas en columnas. Voy a intentar interpretar a la vista de esta gráfica dos situaciones. Uno es del 2006 a 2013, que es muy fácil, y otro es anteriores a 2006. Os he pintado, antes os saqué la curva de abajo, ahora se pone, ahora que no me hace falta para nada, sale el cursor. Bueno, genial, voy a usarlo, no sé para qué. Bueno, aquí en la parte de la derecha, en la inferior derecha, aparece lo que le he puesto, y aquí aparece la realidad, entendiendo por realidad lo que sucede en julio de 2015. De forma que, fijaros, decíamos, con la estadística que se hizo, a partir de la cual se sacaron las clases de eficiencia, decíamos que los edificios construidos a partir de 2006 serían clase, lo voy a marcar ahora, serían clase C y D, fundamentalmente, como aquí tenéis, bueno, a ver, clase C y D, algunos E, B y A. Y ahora nos vamos a la realidad. Efectivamente, una parte importante, cambio de mano, ahora no sale esto, esta no tiene sensibilidad. Bueno, una parte importante de la tarta de arriba veis que son C y D, veis que aparecen más es de la cuenta, yo entiendo que esos son errores fundamentalmente de cálculo. Fijaros que básicamente tenemos B, C y D, E y algunos A que obviamente han construido más allá de la exigencia del código técnico. De forma que si hubieran construido estrictamente código técnico, todos los edificios posteriores a 2006 tenían que ser edificios clase fundamentalmente C y D. Vemos que aparece la E y vemos que aparece la clase B un poquito y la clase A. Bueno, ahí lo tenemos, y en cualquier caso quiero deciros que la realidad otra vez se ha puesto peor que nuestra estimación. De forma que nosotros esperamos un tipo de edificio, han aparecido A que nosotros no contamos con ellos porque en los A van más allá del código técnico, pero han aparecido más es de la cuenta. Voy a suponer que eso no ha sido así, sino que la estimación inicial nuestra es la correcta, y por lo tanto voy a marcar esa línea divisoria que aparece ahí. Esa línea divisoria quiere decir que todos los edificios construidos a partir del año 2006 tendría que estar de la línea para la izquierda, con lo cual encontramos para la zona A3, A4, B3, B4, C1 y C2 valores inferiores a 6, por lo tanto hasta la zona climática C2 no debería de haber problemas de pobreza energética, mientras que para C3, C4, etcétera, aparecen rojos, y rojos, digamos, muy intensos. De forma que estamos claramente con valores superiores a 6, de forma que los edificios de 2006 a 2013, unos están en situación de pobreza energética y otros no, dependiendo de la zona climática donde estén. Es mucho más interesante los anteriores a 2006, que son la inmensísima mayoría de los edificios. Ahí tenéis otra vez, abajo a la derecha, nuestra estimación, y a la izquierda, en la parte superior, la realidad. Y aparecen globalmente EFG. EFG, entre la E, la F y la G, tienen el 47 más el 13, el 60, ¿no? Más el 24, el 84. El 84% de los edificios existentes, según las estadísticas, son clase E, según los valores medidos, son EFG, mientras que según las estadísticas eran el 95, del 84 al 95. Eso puede ser, parece que no es conservador, pero en realidad sí lo es, porque estimamos un valor de G del 10% y ha aparecido un 24%. Aquí claramente el 24% son fallos del programa, vamos, de la introducción de datos fundamentalmente por un estudio que estamos haciendo todavía, de un proyecto europeo que se llama QualiCheck, son debido a la descripción geométrica
del edificio. Yo recuerdo, aquí hay arquitectos en la sala, entonces me van a perdonar. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hablar con arquitectos, esto hace muchísimo tiempo, se metían con los ingenieros diciendo que simplificamos demasiado en las cosas. Entonces, el ejemplo que ponían es que, y me decían a mí, dice, hombre, si tú ves una vaca, pues hace una hipótesis y dice, supongamos que la vaca es una esfera. Y claro, y entonces eso provocaba, digamos, el jolgorio del respetable. Ahora las cosas se han vuelto al revés. Ahora son los arquitectos los que ven el Guggenheim y dicen, supongamos que es un cubo. De forma que lo que hemos chequeado, lo que hemos comprobado es que la mayor fuente de error de los datos que aparecen en la tarta de la izquierda no es tanto los valores por defecto ni nada de eso. Ahí hay un error, pero un error, digamos, controlado. El mayor error es que lo que se ha metido dentro como modelado, digamos, del edificio no tiene en muchos casos nada que ver con la realidad. De forma que eso es, digamos, el punto débil. En cualquier caso, las estadísticas globalmente, los datos reales coinciden con las estimaciones y, por lo tanto, esta gráfica se puede usar. Fijaros que, por ejemplo, la columna FG marca el 10%, la separación entre I y F marca el 50% y me voy a limitar a ese 50% y ese 10% de edificio. Y el 95%. Y el 95% que aparece ahí. Fijaros. Los edificios construidos con anterioridad al año 2006 corresponden a las categorías que aquí hay. El 95% de los edificios existentes están desde la primera, digamos, fila, desde la primera columna hacia la derecha y el 50% está hacia la derecha. De forma que si estos fueran los resultados finales, yo diría que el 95% de los edificios existentes están en pobreza energética, siempre que su usuario tenga el límite, digamos, económico que he fijado antes. Hombre, puedes tener un edificio malísimo y tener pasta que te sale por los ojos y no estás en situación de pobreza energética. Estoy poniendo el colectivo inicial, digamos, al que me he centrado. Si, digamos, los edificios usados por ese colectivo serían tales que el 95% de ellos estarían en situación de pobreza, excepto en la zona 3 a 4, que son Cádiz, Málaga y Almería, y con total seguridad el 50% de los edificios existentes anteriores al año 2006 están todos en situación de pobreza energética, digamos, dramática, porque la última frontera, FG, habla casi del 30 al 40% de los edificios y fijaros qué valores tienen. Leo 16, 20, 24, muy lejos del 6. No es que no estén. Si yo necesito 24 y le dedico como máximo 6, no os quiero contar cómo están esos edificios. De forma que ahora vamos a criticar los resultados. Aquí hay cosas que son hipótesis, ahora vamos a darle una vuelta. Primero, ¿los edificios certificados corresponden a gente que está en situación de pobreza energética? Pues no lo sé, pero probablemente no. Probablemente los edificios certificados, que son los que se venden o se alquilan, son edificios, me refiero a vivienda existente, son edificios que corresponden a un colectivo con un poder adquisitivo superior a lo que hemos llamado pobreza energética. De forma que la primera parte es conservadora. Segundo, el porcentaje de personas que están en situación de pobreza energética depende de cada comunidad autónoma. De forma que el promedio que se ha hecho para España no es aplicable a Andalucía, como ahora veremos. Y después he hecho dos hipótesis muy dudosas. Una de ellas he dicho que los valores que da el certificado son valores que responden a la realidad de uso de los edificios. Y entonces hay dos motivos de discrepancia serios. Uno de ellos es el tiempo de uso del edificio, es decir, cuándo se usa el edificio, y el segundo de ellos es a qué temperatura de consigna se pone el edificio. De forma que voy a revisar esos 4 puntos para ver cómo nos podemos haber equivocado. Lo primero es Andalucía frente a España, no hay que ponerle mucho cariño, sencillamente decir que, por ejemplo, en Andalucía tenemos un 29% de hogares en pobreza. 29% de hogares en pobreza, mientras que en el País Vasco hay un 6%. De forma que ahora sacamos números fáciles. Si hay un 29% de hogares en pobreza en Andalucía, yo diría que un 29% de hogares en Andalucía están en situación de pobreza energética. Creo que no me equivoco prácticamente nada. Como mínimo.
como mínimo. Primera estimación, voy a reducir el periodo de ocupación a la mitad. Voy a suponer que la gente está en el edificio la mitad de lo que el estándar de cálculo dice. El estándar de cálculo dice que el edificio está ocupado y acondicionado completamente en invierno, excepto por la noche, y el estándar de cálculo dice que el edificio está ocupado y acondicionado, vamos, hora de acondicionado, periodo de ocupación, periodo de acondicionamiento, que está acondicionado salvo por la mañana, de forma que hay un corte que dice que por la noche el edificio no está acondicionado en invierno y que por la mañana, hasta las 3 de la tarde creo, hasta las 2 de la tarde el edificio no está acondicionado en verano. De forma que lo que está acondicionado es el complemento. Ese complemento lo voy a reducir por la mitad. Voy a suponer que las 16 horas que supongo que se están acondicionando en invierno, en vez de 16 son 8. Son 8. Quiero deciros que cuando tú reduces a la mitad el tiempo de acondicionamiento, no se reduce a la mitad el consumo. El consumo se reduce menos, porque aparece el efecto de la inercia. El edificio, digamos, se subenfría en invierno y se sobrecalienta en verano. De forma que he hecho el primer movimiento y eso nos trae, nos baja los valores. Todos los valores están bajados. Vamos a fijarnos en uno. 20,4 es de la esquina inferior derecha y aquí era 32,3. ¿Veis? He cambiado los valores, 20,4, y en cualquier caso el 50% de los edificios existentes seguirían estando en pobreza energética. Ahora voy a darle la segunda vuelta. Voy a hablar de las temperaturas de consigna. Las temperaturas de consigna que aparecen en la reglamentación española es un límite 20-25. Entonces, en vez de 20-25, lo hemos abierto a 17-28. Es decir, yo supongo que una persona es capaz de estar sin llegar a tener, digamos, problemas colaterales serios en su salud y fundamentalmente en su salud, si está en un rango 17-28, lo cual es mucho suponer. Con 17 grados hace un frío horroroso, o sea, tienes que estar con edredón, y con 28 grados mejor que estés con un buen ventilador delante porque va a estar muy mal. Bueno, pues hemos rehecho los números, en vez de poniendo 20-25, poniendo 17-28, y ahí hay una gráfica que prueba cuál es la desviación, pero ahí tenemos otra vez el resultado donde ahora todo ha vuelto a bajar. Atentos, esos números que hay ahí suponen que el uso del edificio es como mucho 8 horas, el acondicionamiento es como mucho 8 horas, en un rango de 17-28 grados. Y aún así hay un montón de casos en los cuales no se puede mantener ese rango de 17-28 grados. De forma que el edificio o va a bajar de 17 o va a subir de 28, o ambas cosas simultáneamente. En definitiva, salvo en Cádiz, Málaga y Almería, considerando el escenario más favorable, más del 50% de los ocupantes de edificios construidos con anterioridad al 2006 se encuentran en situación potencial de pobreza energética si los ingresos son inferiores al valor que tenemos. Sencillamente, para comprobar que tiene que ver la realidad con la ficción, ahí tenéis resultados del proyecto Eficacia, que es un proyecto de monitorización a largo plazo, llevado a cabo por investigadores de la Escuela de Arquitectura de aquí de Sevilla, y ahí tenéis temperaturas interiores medias que voy a intentar marcar, porque están aquí, no, voy a intentar marcar, ahí aparecen, no aparecen. Bueno, la parte marcada, mes de junio, temperaturas medias 28,6, mes de julio, temperaturas medias 30,7, mes de agosto, temperaturas medias del edificio 31,9, mes de septiembre, etcétera, etcétera. Un edificio con esas temperaturas medias es inhabitable completamente, y hay muchos datos y muchos edificios, muchas viviendas particulares medidas. No sé si a alguien le suena la frase: ayer no pegué ojo, no pude dormir en toda la noche de calor que hacía. Tú fíjate cómo llega esa persona a trabajar al día siguiente. La situación se está empeorando, no habla de calentamiento global, y la respuesta oficial es que los edificios existentes también deberían de entrar en situación de consumo de energía casi nulo. Y para eso los grados de libertad se nos han venido abajo. Antes teníamos todo ese panorama y ahora tenemos solo cambio de calidades constructivas. No podemos ir al edificio, destruir el edificio de enfrente, hay cosas que obviamente no podemos hacer. Y por lo tanto, la parte primera, que era controlar la demanda del edificio, se nos hunde
Es decir, las posibilidades de mejorar la demanda son importantes, pero tienen un límite económico. Todo se puede hacer, pero no a cualquier coste. De forma que a mí me gustaría que viéramos el último punto como la alternativa a digamos, atacar esos edificios existentes. Vamos a tocar la demanda, pero tenemos un límite, nuestros grados de libertad son reducidos, vamos a mejorar el rendimiento de los sistemas, pero una vez más, ahí sí podemos hacer algo, vamos a meter renovables, pero ya está todo el pescado vendido, es decir, nuestra disponibilidad de área y eso ya es la que es, pero siempre podemos trabajar con autoproducción a nivel de barrio, claro, porque las posibilidades de meter autoproducción en el quinto B son bajas, pero las posibilidades de meter autoproducción en la manzana cerrada del Parque Alcosa, que tiene en medio 200 y pico metros cuadrados, donde ahora mismo hay aparcamientos, con lo que se puede hacer cualquier cosa encima, en vez de, además de los aparcamientos, pues sí se puede hacer. Esto forma parte del Plan Integral para la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía y por lo tanto no es nada nuevo, está potenciado a nivel de la Unión Europea y yo quisiera deciros que hay proyectos como este, Smart City and Community Lighthouse Project, proyectos que ponen el énfasis en ese punto. Sector de edificios existentes, soluciones a nivel de distrito, integrando edificios inteligentes, red inteligente, almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y plataformas TIC. Esa es mi propuesta para una situación de facto. Nos podemos equivocar muchísimo, pero de luego estamos en cada caso de lo de la seguridad y por lo tanto creo que el mensaje final queda claro. Bien, pues nada, ya esto es todo. Muchísimas gracias.